Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a nuestra última clase. A ver, ya ven aquí la pantalla. Bueno, más bien ayer sí tuvimos una gran participación. De 31 que están inscritos en el curso, 30 lograron culminar en tiempo la tarea. Y ahí, bueno, como les decía, es básicamente muy importante para todos nosotros que siempre aparezcan ese tipo de cifras, ¿no? De 31, 30 entreguen. Es básicamente algo, digamos que alentador. Porque en las otras actividades, ustedes saben bien que no se repetían similares condiciones. En las tareas estas, por ejemplo, pues tenemos una menor participación. Creo que en esta no. En esta igual están varios. 27. Significa que 3 de ustedes ya van a tener problemas con la tarea. Me refiero a la calificación, el 60%, chicos. Y acá, uy, 24. 6 de ustedes van a estar con menos calificación, que es básicamente la calificación esperada. Son los 60 puntos que se están jugando para ese tercer parcial. Mira, aquí 6 ya tengo con problemas, 3 para la otra actividad, y bueno, la de ayer más bien nadie, porque a pesar de que son 31, como ustedes ven acá, hay uno que nunca se ha pues animado a participar en la clase y seguramente la va a dar de baja o la da de baja, pero ya no está en las otras respectivas. Así que chicos, por eso era preocupante para mí ver que existen algunos que van a tener cero en la parte de 60%. Y miren, si el 60% lo tienen cero, pues aunque su examen se saquen 100 sobre 100, no les alcanzaría quizás la nota para tener, o sea, uno para aprobar o tal vez para tener un buen promedio. Ya por eso es importante que acumulemos actividades. Por eso el día de hoy voy a permitirme darles una tarea, pero va a ser bastante básica, con lo cual cerraríamos 4 actividades que aglutinan el 40% de calificación y que se enfoquen en esto, ¿no? En problemas de especificación, que es lo último que habíamos hecho antes de hacer nuestra práctica el día de ayer. ¿Ya? Así que hoy ya retomamos este punto, ¿ya? Y les pido que me tomen atención para que luego entiendan cuál va a ser su tarea y cómo cerramos nuestro curso de econometría. Pero antes, haciendo un breve repaso de lo que habíamos hecho en temas anteriores, bueno, habíamos cerrado el tema de colinealidad, ¿se acuerdan? Les decía, la colinealidad en general, pues es un problema menor, porque es una característica más que un problema de econometría. Por lo tanto, hay cosas que tenemos que tomar en cuenta, como por ejemplo las correlaciones entre regresores. Mientras más altas, pues peor para nuestro modelo, porque implica tener de students sesgadas, y mientras más bajitas, pues mejor, ¿no? Y no hay muchas soluciones, pero sí por lo menos hay pseudo alternativas, donde la más aplicada es la de eliminar variables. Ya no es recomendable eliminar variables en un marco teórico de referencia, pero nos toca hacerlo cuando mi modelo me genera muchos más problemas que soluciones, ¿no? Y así concluíamos el concepto y los elementos de la colinealidad. Y luego empezábamos el último punto, que se llama básicamente problemas de especificación 2, llamado regresores inadecuados. Y ahí sí me interesa que ustedes tomen en cuenta, chicos, que cuando hablamos de regresores inadecuados, hacemos referencia a que a veces nosotros nos equivocamos al momento de plantear las ecuaciones. O sea, debería haber puesto una ecuación de tal forma que esa ecuación represente alguna hipótesis teórica, pero quizás mi ecuación está mal enfocada o mi hipótesis teórica está mal enfocada y puede ser que no ponga algunas variables cuando debería ponerlas y puede ser también que omita algunas variables cuando pues debería no incluirlas, ¿no? Ahí la incluía esta variable y no debería haberlo hecho. Así que van por las dos vías. Y bueno, uno de sus compañeros justamente nos decía, pero a veces vale la pena omitirlas y tienes razón. A veces, según el contexto del ejemplo que estemos analizando, pues valía la pena omitir, digamos, la variable ingreso, porque a veces la curva de demanda funciona sin tomar en cuenta los ingresos. Por ejemplo, en temas de donde alguien está obligado a hacer algo, ¿no? Ya sea obligado por la obligación o obligado por la circunstancia, pero básicamente a veces no tomamos en cuenta nuestro nivel de ingreso porque tenemos y estamos obligados a cumplir ciertas condiciones, ¿no? Temas de salud, por ejemplo, y otros más que lo hemos comentado en clases previas. Sin embargo, es bastante, digamos, atrevido inclusive tener un modelo ya hecho, como el caso 3. El modelo está completo, cumple con la teoría económica,
Pero a veces nos atrevemos, ¿no? O sea, ser atrevido en sentido positivo, ¿no, chicos? A verlo como concepto positivo. A veces nos atrevemos nosotros a tener la ecuación completa e incluirle algo más, tratando de quizás mejorar nuestra estimación y sobreparametrizamos todo esto y hacemos que nuestras regresiones tengan muchas más variables de las necesarias. Y eso a veces nos puede costar pues un poquito caro, ¿no? Porque el modelo finalmente termina explicando cosas que no son, ¿no? Y estaría sesgando de alguna manera nuestros resultados. Por eso es que incluir elementos adicionales más allá de los que deberíamos haber incluido tampoco es muy buena idea, ¿no? Y más allá de esto que es la introducción o la noción del problema regresores inadecuados, está justamente el efecto, ¿no? O sea, ¿cuáles son los efectos de los regresores inadecuados sobre el modelo lineal? ¿Qué es lo que estaría provocando sobre el modelo lineal? Y la primera alternativa que hemos desarrollado se llama básicamente la omisión de regresores. Cuando yo tengo un regresor, digamos x2, que tenía que estar dentro del modelo, pero que por alguna razón, quizás olvido o quizás intencional también, porque suceden esas cosas, pues no incluía al elemento x2 dentro de mi modelo estimado. Y por lo tanto ahí dice, ¿no? Se está omitiendo la variable x2. Y la pregunta que nos hacemos en econometría es, ¿y cuál es el efecto de haber omitido x2 en mi modelo? Sabiendo que tenía que estar, pero no lo puse. Bueno, hemos seguido la rigurosidad de la derivación para las demostraciones econométricas y evidentemente nos sale que cuando hacemos la respectiva omisión, pues el estimador beta termina sesgado. O sea, no me da el valor que debería darme, sino que me da un valor distinto. Y por lo tanto, el primer costo que nosotros tenemos que evidenciar cuando tenemos ese tipo de escenarios es básicamente tener estimadores sesgados, ¿no? Tiene sesgo. Y por lo tanto, ya no estamos cumpliendo con las condiciones de Gauss-Markov, ¿no? El que decía que nuestros estimadores tienen que ser los mejores estimadores lineales e insesgados, y por lo tanto, beta cumplía con esa condición. Cuando omitimos regresores, estamos evitando que beta logre cumplir esa condición porque lo estamos sesgando. Pues por la propia derivación encontramos que la varianza no se ve afectada, ¿no? Así que la varianza sigue siendo eficiente, pero no importa que seas eficiente, si estás sesgado, pues tu modelo ya está condicionado. Y solo para que tengamos una idea de lo que implica estar sesgado, les ponía básicamente esta idea, ¿no? De acá. La línea negra que representa la curva de una campana de Gauss, ¿no? Nuestra campana de Gauss acá, quizás podía ser el valor original, o sea, aquel que no tiene sesgo. Pero cuando yo aplico esto y cometo este error y me sesgo, entonces aparece justamente ahí, ¿no? Nuestra nueva relación, que como verán, evidentemente, pues se comporta muy bien como una campana de Gauss, ¿ya? Es una campanita bien conformada. Quizás la varianza es eficiente, por eso no tiene colas muy largas, la campana está bien. Sin embargo, el sesgo aparece aquí. Por ejemplo, lo puse yo a la derecha, pudo haberlo puesto a la izquierda también, ¿no? O sea, es un valor válido. Pero en mi caso, el sesgo me dice que el valor estimado es equivalente al que debería ser más un algo, donde el algo para mí es todo esto. Por lo tanto, en vez de encontrar el valor verdadero, estoy encontrando otro valor. Y ahí es donde tenemos que nosotros tomar decisiones en nuestros modelos econométricos y validar, o sea, realmente me conviene tener un modelo así sesgado. ¿Será que vale la pena estar con un escenario de esa naturaleza tal que explique cosas que no son? O sea, en vez de darme un valor, que debería ser este, el de color negro, pues me da otro valor. Y ahí, pues, normalmente deberíamos confirmar de que no nos interesan los modelos sesgados, porque siempre vamos a preferir los modelos que son insesgados. ¿Ya? Entonces ahí aparece el primer costo. Luego, como actividad de clase, de esos 27 que presentaron de los 30, está justamente esta idea, ¿no? Les decía, ¿qué pasaría si cometemos el error, pero que este error es al revés? Me refiero a que el modelo teórico, el original, es básicamente uno que tiene un solo regresor, o cierto número de regresores, si quieren, y el modelo estimado tiene más regresores que el anterior. Por ejemplo, tenía que tener solamente un regresor X1, pero termino teniendo regresores X1 y X2, por lo tanto tengo más regresores de los necesarios.
Aquí estoy incluyendo un regresor, pero ya de entrada sé que es irrelevante porque no debería estar. El modelo teórico no lo incluye, entonces yo lo estaría incluyendo. Y bueno, la pregunta es, ¿y qué pasa con el modelo? O sea, ¿cómo lo resolvemos? Y estoy seguro que ustedes hallaron las siguientes respuestas. Voy a poner acá los valores respectivos de lo que tenían que ustedes encontrar. Y claro, la esperanza matemática de beta seguía saliendo beta, beta 1. Entonces, si ustedes lograron demostrar en la derivación que beta ya encontrado aquí, ya presentado ahí, me permitía luego encontrar una esperanza matemática de beta que era insesgada, pues evidentemente han hecho un buen trabajo, ¿ya? Porque era justamente el valor esperado. Y luego tenían que encontrar la varianza. Y esta varianza tenía que salirles esto, sigma cuadrado por x transpuesta x, 1, claro, todo con subíndice 1, a la menos 1. ¿Ya? Y si les salió eso, pues otra vez les digo, está bien chicos, hicieron un buen trabajo. Ojo que les voy a calificar a ustedes por la derivación. Me interesa saber qué pasos han seguido para lograr justamente esos resultados. En cambio, por el otro lado, cuando vemos nosotros el escenario de beta 2, o sea que es el estimador de ese que no debería estar, pero que lo hemos incluido, pues les había puesto una pista que básicamente implica independencia de variables. Y la pista es la que está acá arriba. Y cuando ustedes podían ver la relación de x1 con x2, o x2 con x1, que para este propósito era básicamente lo mismo, pues el resultado tenía que ser 0. ¿No? Y en breve les explico por qué. Pero si lograban aplicar esto, con seguridad, el resultado... caramba, mi pantalla se ha rayado. Ok, el resultado tiene que ser el siguiente. La esperanza de beta 2 tiene que salir de 0. Y la varianza de beta 2 tiene que salir de 0. Por lo tanto, esperanza y varianza de beta 2, la variable irrelevante, tenía que salirnos 0. Y es que en el modelo econométrico, tal como lo conocemos, pues no hay cabida para que variables adicionales aparezcan. El modelo lineal y el estimador de mínimos cuadrados ordinarios prioriza que siempre se busque un estimador adecuado, o sea, un estimador MELI. Y cuando el estimador no corresponde al modelo, pues la matemática propia y la independencia de variables hace que esto se vuelva básicamente cero. Y a este sí lo voy a desarrollar ahora, porque el otro lo conocen de memoria, lo hemos hecho varias veces. Pero me interesa mostrarles de dónde salía cero si es que a alguien no le habría salido cero. La idea está en que al modelo estimado, me refiero a beta 2, estoy partiendo de acá, obviamente chicos, ¿se acuerdan? Ese es mi punto de partida. A este elemento beta 2, pues ahora yo tengo que básicamente reemplazar el valor de y, que es el modelo teórico. Y en beta 2 tengo x2 transpuesta x2 a la menos 1, x2 transpuesta, y en vez de y poníamos x1, beta 1 más la perturbación. ¿Ya? Bueno, y evidentemente el cálculo algebraico posterior era muy parecido. Me salía x1, otra voz, me salía x2 transpuesta x2 a la menos 1, x2 transpuesta x1, beta 1 más x2, se me acabó la pizarra, transpuesta x2, voy a continuar abajito, x2 transpuesta e. Ya me salía básicamente todo eso. Y como habíamos acordado, evidentemente esto se vuelve 0. Entonces, beta 2 nada más, era equivalente a x2 transpuesta x2 a la menos 1, x2 transpuesta la perturbación. Y a esta ecuación había que hallarle la esperanza matemática. Entonces, hallamos la esperanza matemática de la expresión y nos queda ahí con una flechita que la esperanza matemática de beta 2 tenía que salirnos 0. ¿Por qué motivo? Pues recuerden, la esperanza de x2 sigue siendo x2, pero la esperanza de la perturbación se vuelve 0. 0 por cualquier cosa, pues básicamente vale 0. Ahí tengo la esperanza de beta 2 que es 0 y ese es mi primer resultado. Luego había que buscar la varianza, ¿no? Y para hallar la varianza, pues, si el valor de la esperanza es 0, la varianza automáticamente tiende a ser 0 también. Y si no, pues íbamos a encontrar estos componentes.
Por ejemplo, encontrando la varianza de beta 2, sabemos que eso es igual a la esperanza matemática de beta 2 menos la esperanza de beta 2, que ya sabemos que es 0, todo elevado al cuadrado. Eso es equivalente a la esperanza matemática de beta 2 elevado al cuadrado. ¿Ya? Y aquí ya no tenía ningún otro tipo de resultado. Básicamente la relación terminaba siendo esa, porque lo único que me quedaba después es simplemente quedarme con el valor de beta 2, de qué significaba para mí el beta 2 en esperanza. Y en esperanza beta 2, pues para mí es 0, por lo tanto, simplemente el valor terminaba siendo 0. Es la única referencia de esperanza que tengo, ¿no? La única esperanza es esta, y si la elevo al cuadrado, pues 0 al cuadrado sigue siendo 0, ¿ya? Y listo. Ahí sabíamos que cuando yo tengo una inclusión de regresores irrelevantes, pues ese regresor irrelevante, el x2, simple y llanamente se anula dentro del modelo y no genera ningún tipo de problemas con la insesgadez y tampoco genera ningún problema respecto a la eficiencia, ¿no? Porque se vuelven 0, ¿ya? Y eso es lo que esperábamos que pase. ¿Eso sacaron, chicos? ¿A alguien le salió quizás algo Sí, similar, diferente? sí, Lice. ¿Sí? Sí, Alicia. Listo, gracias, chicos. Entonces, es básicamente lo que esperábamos que nos pueda salir. Sin embargo, a pesar de que tenemos ambos elementos, inciso A e inciso B, aquí hay una crítica que vale la pena tomarla en cuenta como parte del ejercicio también. Bueno, me hubiera gustado poner en la anterior lámina, pero no hay espacio. Así que ponemos aquí la conclusión. Es la conclusión de este ejercicio, de la comparación del inciso A y del inciso B. Y esta conclusión nos dice que parece, le pongo parece porque realmente no es, entonces parece que es conveniente, incluir regresores a omitirlos. Incluir regresores a omitirlos, o sea, respecto a omitirlos. A omitirlos. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la teoría. Sin embargo, esto no puede darse por las siguientes tres razones. Sin embargo, esto no puede darse, o sea, incluir, esto no puede darse por las siguientes tres razones. Y ahí las razones son, razón número 1, cuando alguien observa los resultados, tranquilamente puede identificar que incluir regresores no afecta al modelo, ¿no? Porque estoy incluyendo y se vuelven 0, no afecta, y mi regresor sigue siendo insesgado y eficiente. Pero esa es una mala medida al momento de generar un modelo. La razón número 1 es porque básicamente la inclusión de una nueva variable no se basa en la teoría económica. Entonces, no tiene sustento teórico. Y la idea es que sí, debería tener un sustento teórico. Por lo tanto, cuando yo genero la curva de demanda y al final incluyo la variable X, que no tiene sentido, pues estoy incumpliendo con la teoría económica. Razón número 1 por la cual no deberíamos hacer eso. La razón número 2 nos dice que cada conjunto de variables es una función de densidad única, ¿ya? Y estas no son comparables. Cada conjunto de variables es una función de densidad única y por lo tanto cada función de densidad es única y no puede compararse. Y no puede compararse. Compararse entre funciones de densidad. ¿A qué me refiero con funciones de densidad? Pues en un caso, chicos, teníamos que la función de densidad era x1, x2 y x3, cuyas probabilidades de ocurrencia de cada componente, x1, x2 y x3, eran básicamente completamente diferentes
a la función de densidad x1, x2, x3 y x4. O sea, ambos son funciones de densidad. Las probabilidades de ocurrencia de cada variable son completamente diferentes y por lo tanto no hay cómo compararlas. No puedo decir que un modelo va a mejorar o va a empeorar por el hecho de incluir una nueva variable. O quizás le incluyo la variable x4, sé que se va a volver cero estadísticamente hablando, sin embargo, ya estoy alterando el conjunto de probabilidades y por lo tanto no pueden ser comparadas. ¿Ya? Y la tercera razón del por qué no deberíamos incluir variables irrelevantes en los modelos, a pesar de que no hacen algo específico, no afectan de una manera sustancial al modelo, es porque no podemos validar o invalidar un modelo sobre sí mismo. Decimos ahí que no podemos validar, pero así como validar, chicos, también invalidar. No podemos validar o invalidar un modelo sobre sí mismo, ¿no? Entonces, esta última idea es justamente la que está detrás de lo que estábamos haciendo en la clase previa. Y me refiero a lo siguiente, ¿no? De no validar o invalidar sobre sí mismo un modelo, significa lo siguiente. Es que aquí yo tengo un modelo que ya está válido, ¿no? Ese es el modelo de la teoría económica. Pero si mi modelo yo le añado algo más, por añadirle algo más no quiere decir que lo anterior esté mal. Es que son dos mundos completamente diferentes. Esta función de densidad pertenece a un conjunto de elementos que lo explica y esta es otra función de densidad de las variables x que explica también otro fenómeno y otra realidad. Por eso no se los puede comparar y son dos modelos completamente diferentes. Así que esa es la idea. Por lo tanto, cuando tenemos nosotros estos problemas de nuestras regresiones, pues básicamente deberíamos nosotros plantearnos un modelo que se base en la teoría y que evite incluir los regresores más allá de lo necesario. Así que esa es la idea. ¿Qué más vemos con todo esto? Pues a lo que les decía, cómo validamos, por ejemplo, este concepto de lo que les mostraba. ¿De dónde sale esto? O sea, ¿cómo sé que esto se va a volver cero? Y la idea es la siguiente, chicos. En clases previas, me refiero al primer parcial sobre todo, habíamos analizado la parte teórica pesada de la econometría, ¿no? Las funciones de distribución y demás. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de escenarios, algo que sí o sí nos llama la atención es lo siguiente. Les había demostrado que si tengo la función f de x por x y la multiplico por fy de y, ¿se acuerdan? Esto me da como resultado la función f de xy. Y eso se da si y solo si x y y son independientes. Así que esa es básicamente la primera idea que estamos recordando para justificar por qué x1 y x2 son básicamente iguales a cero. En mi propósito de analizar las variables en general, pues debemos entender que la independencia de variables es fundamental para econometría. Y cuando esas variables son independientes, una forma básica de entender la independencia es, por ejemplo, dibujarlos como si fuera un plano cartesiano. Y el plano cartesiano, ustedes lo conocen así, es la cruz. En el eje vertical puedo poner, si quieren, el valor de x1, o a veces le ponemos la y, y en el eje horizontal le ponemos, si quieren, x2, y a veces simplemente es x, ¿verdad? Tal como lo hemos conocido. Entonces, esta es la representación gráfica de la independencia de variables. Significa que x puede subir o puede bajar, y su comportamiento es hacia arriba o hacia abajo, y en cambio x2 puede irse a la derecha o puede irse a la izquierda, y su comportamiento también es solamente propio de esta estructura, ¿ya? O sea, ambos no guardan relación con los elementos que estamos viendo. Ese solo sube y baja, y ese solo va de izquierda a derecha. En ese sentido, chicos, miren, el plano cartesiano genera una inclinación bastante peculiar. Los grados de inclinación que ustedes ven ahí con la flechita verde son equivalentes a 90 grados. Son 90 grados
de inclinación. Entonces, cuando yo tengo dos vectores, tal que el vector x1 y el vector x2 tienen una diferencia de 90 grados de inclinación, entonces esta es la independencia perfecta de mis vectores. Entonces, x1 y x2 deberían tener este comportamiento para ser perfectamente independientes. Y por eso, cuando son independientes, decimos que la relación de x1 debe ser ortogonal a la relación de x2. Y la ortogonalidad es básicamente un signo como una T mayúscula, pero volcada, ¿no? O sea, como si lo hubiéramos hecho caer. Y eso significa que, por lo tanto, x1 y x2 son ortogonales. Decimos son ortogonales, lo cual hace referencia a que también son independientes. Y por lo tanto, lo que x1 hace, pues no tiene nada que ver con x2. Y esta es la ortogonalidad o la independencia perfecta. ¿Ya? Por ese motivo es que estamos asumiendo que la relación de x1 y x2 debería ser igual a 0. ¿Ya? Y eso es, chicos, lo que hemos visto por ahora. Entonces, ¿qué podemos hacer como paso final? Ya saben, lo único que se les recomienda es que en econometría siempre se basen ustedes en un sustento teórico. La teoría es la base fundamental de cualquier modelo econométrico. Pero no solamente es la teoría antigua o la teoría dura, sino que también, cuando hablamos de teoría, es el constructo teórico que cada uno de nosotros puede formular y proponer. Y de hecho, les he repetido varias veces, este constructo teórico ustedes lo van a tener que hacer cuando hagan sus tesis, ¿no? Muchos de ustedes hacen tesis en el último año y por lo tanto generan un constructo teórico que luego lo quieren validar con los datos de la vida real, o sea, los datos empíricos. Y al hacer eso, pues justamente están ustedes planteando una teoría que luego va a ser puesta a prueba en la realidad. Puede ser que sea válida o puede ser que no sea válida, pero sigue siendo simplemente una propuesta teórica. Si la validamos, pues ya saben, estamos cumpliendo con muchos criterios y ya. Pero si no la validamos, puede ser que inclusive en algún momento hayamos tenido algún problema, ¿no? Puede ser que quizás algunas variables no eran independientes o también cualquier otro tipo de problemas que aparecen junto con estos escenarios. ¿Ya? Así que aquí termina esta presentación de lo que era la omisión y la inclusión de variables que son, por ejemplo, relevantes y irrelevantes según la presentación del modelo. ¿Ya? ¿Preguntas, chicos, sobre esta primera parte de problemas de especificación? Estamos hablando de cómo escribir ecuaciones en econometría. ¿Ya? Ok. Vamos, alguien nos escribe en el chat. Nicole dice gracias. Ah, ya. De nada, Nicole. Ok. Bien, entonces concluimos esta parte, chicos, con una última idea. Cuando nosotros tenemos ecuaciones econométricas sobre las cuales estamos planteando la inclusión de variables y la omisión de variables, debemos tener mucho cuidado con la base de datos. ¿Ya? Puedo tener variables interesantes, pero a veces, como les ha sucedido a ustedes, ¿se acuerdan? Les sucedió cuando hacían su tarea, a veces la base de datos no está completa y ese es un gran problema. Así que la siguiente parte de este problema de especificación habla de los datos y se llama básicamente datos erróneos. Datos erróneos. Y cuando tengo un dato erróneo, básicamente tengo dos situaciones de análisis. La primera situación es cuando hay datos perdidos o no medidos. ¿Se acuerdan? Ayer, pues muchos de ustedes justamente me preguntaban qué hacemos y de hecho era una buena pregunta, algo había que hacer. No les podía decir qué hacer porque no habíamos llegado a eso, recién hoy estamos llegando a eso, pero algunas alternativas que ayer hemos podido aplicar era, por ejemplo, pues buscar una base de datos un poquito antigua sobre la misma variable que la podamos usar como reemplazo. No había de otra. Ya como son datos de fuente secundaria, estos datos ya están disponibles ahí y pues no sabemos cómo los han generado, solo sabemos que están generados. Y por lo tanto, si tenemos datos perdidos, la única forma sería ir al Banco Mundial y preguntarle qué pasó, por qué no completó la base de datos. Y que ellos nos tendrían que explicar por qué tienen datos faltantes. ¿Ya?
¿A quién le faltaban datos, chicos? ¿Se acuerdan? No me acuerdo bien quién me consultó. ¿Quién le faltaba datos? ¿Se acuerdan? ¿Qué datos le faltaban? A mí también dicen, me faltaban datos. Natalia, por ejemplo. Ok. ¿De qué variable y qué Eh, datos te faltaban? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Qué nos puedes comentar? a ver, era la tasa, ay, era una de las tasas que ahorita no me acuerdo, pero por ejemplo había un caso de que mis variables solo tenía antiguas, o sea, mis datos, mejor Ujú, dicho, hasta el año 90, digamos, y ya ujú. no tenía más. Y luego, no sé, digamos, la otra tasa de cambio real, por ejemplo, era que era al revés, sino que tenía a partir de tal fecha para adelante y no para atrás, o mis Ok. exportaciones e importaciones también. Bien, genial. Entonces es un ejemplo bien, bastante verídico de lo que nos puede suceder muchas veces. Y realmente es algo bastante frecuente porque parece ser la regla, chicos. Y la excepción es tener bases de datos completas. Ya, o sea, lastimosamente, y peor en nuestro país, que invertimos muy poco en información, me refiero a las instituciones, invierten muy poco en información, pues es muy difícil acceder a buenas bases de datos. A veces tenemos que recurrir a, pues, a generarlas nosotros o también a tener suerte. A veces hasta la suerte nos acompaña en ese contexto. Así que datos erróneos, por una parte, es tener datos perdidos o no medidos. Uno busca la base de datos y está vacía. Y la segunda alternativa, que quizás también ha sucedido en muchos de los casos del Banco Mundial, es que hay un cambio en la forma de medir la variable. Cambio en la, voy a poner forma, ¿no? Porque es la metodología y lo que hacen ellos. Es cambio en la forma de medir la variable. Medir la variable. Y a los que han hecho el trabajo con Europa, con los países europeos, quise decir, seguramente lo han vivido, ¿no? De hecho, nos lo han comentado. Cuando les pedía que hagan, por ejemplo, la masa monetaria, ¿qué problemas encontraron, chicos? ¿Quién se acuerda? Masa No había monetaria de datos un... de la masa monetaria Ya, ¿por qué? porque por la moneda que utilizan, ¿no? Que no es una específica para el país. Ya, Algo así creo que dijo. ya, sí, algo así dije. En realidad lo que dije es que muchos de los datos de la masa monetaria de los países europeos, o sea, no de todos, ¿no? De la mayoría, básicamente se extinguió a partir del año 2000, porque estos países europeos anularon sus propias monedas y adoptaron la moneda global del euro, o sea, global para su zona, ¿no? Para zona euro. Por lo tanto, ahí pasó un cambio en la medida de la variable. Normalmente todos los países miden sus masas monetarias, pero muchos países europeos, a partir del año 2000 en adelante, empezaron a tener mediciones nulas, porque los únicos que medían el euro es pues luego el Banco Central Europeo, que se sitúa en Alemania. Así que hay un cambio fuerte en la medición de la variable. Y eso son, pues otra vez, son cosas que suceden. Ya hemos anulado la parte monetaria y punto. Lo mismo sucedía con el Ecuador. No sé si alguno de ustedes es Ecuador. Pues un poquito antes del año 2000, Ecuador también anuló su moneda y empezó a usar el dólar estadounidense. Por lo tanto, el Ecuador tampoco tiene masa monetaria, no tiene política monetaria y se basa evidentemente en lo que sucede en Estados Unidos y su moneda es el dólar. ¿Ya? Así que esos son dos ejemplos típicos que nosotros vamos a encontrar en econometría que se llaman datos erróneos. Y la cosa es, si tengo el dato erróneo, ¿cómo lo soluciono? O sea, ¿qué alternativa tengo que podría ser? Pues hay dos casos. Primero les voy a mostrar las alternativas populares. Así que ponemos ahí punto número uno, alternativas populares, alternativas populares. Y entiéndanlo así, por favor, son populares, o sea, no son econométricas, son populares, o sea, la gente común nos puede decir que eso es. A eso se va con la alternativa popular. Pero luego el punto 2 va a ser ya la alternativa econométrica. Cuando tengo datos faltantes, voy a imaginar un escenario. Vean que tengo quizás mi relación que es y, que está en función de x. Y ese es el modelo que yo quiero estimar.
¿ya? Y, por ejemplo, es el modelo de la curva de Phillips. En esta relación Y y X, tengo la base de datos para Y y también tengo la base de datos para X, ¿ya? Son las dos que me interesan. Y por una parte y X por otra. Y mi base de datos, pues tiene problemas. Por ejemplo, tiene Y1, tiene Y2 y tiene Y3, y también X1, X2 y X3. O sea, hasta ahí parece que todo está muy bien. Sin embargo, los datos siguientes son, por ejemplo, X4, X5 y X6, pero aquí no tengo las observaciones. No tengo X4, no tengo X5 y no tengo X6. Por lo tanto, ahí básicamente se me han perdido estos datos de acá, o sea, no los tengo a mano. ¿Qué es lo que me puede suceder entonces? Pues me sucede que ahora tengo dos conjuntos de datos, el conjunto de datos A y el conjunto de datos B. Con los datos A tengo los datos completos, Y y X, o sea, regresores y variables de interés. Y en el conjunto de datos B solamente tengo una parte, en este caso son los datos, digamos, de X. Y los de Y, pues, no los conozco. Bajo este esquema, ¿qué alternativas tenemos para poder conocer los valores? Pues hay tres básicas. Hay tres alternativas básicas, las cuales son básicamente las siguientes. A ver, Daniel, estás con micrófono prendido. Sí, sí, perdón. Allá, es que escuchamos tu respiración, Daniel, por eso, perdón. No sé, querías preguntar algo. ¿Cuáles son nuestras alternativas populares para rellenar esta base de datos? Miren, esto es lo que quiero conocer. Y la alternativa popular uno es, inciso, bueno, numeral uno, es hacer una regresión. Hacer una regresión. La alternativa uno. La alternativa 2 será básicamente, o sea, al margen de hacer la regresión, la alternativa 2 es usar un indicador que normalmente es el promedio. Y luego la alternativa 3, que es básicamente repetir la base de datos. Así que tengo tres alternativas básicas, según las cuales podemos popularmente rellenar esa base de datos. En este caso estoy hablando de cocinar datos, chicos, ¿no? O sea, esa es la idea. Podemos cocinar datos haciendo una regresión, usando un indicador, o sea, por ejemplo, el promedio, y también repitiendo la base de datos, o sea, repitiendo toda la base de datos. Para fines de este ejercicio, pues quizás la idea sería más o menos lo siguiente. Si quiero hacer el paso número uno, que es hacer la regresión, hacer mi R no se nota bien, ahora sí se nota bien, hacer la regresión, pues lo que sugeriríamos es más o menos lo siguiente, ¿no? O sea, eso pensando en un ejercicio con datos y demás. Voy a pensar en que mi base de datos original del segmento A es más o menos esta. Yo tengo aquí los datos del segmento A, que pueden ser, por ejemplo, aquí está X1, aquí está X2, X cerquita está X3. Es aleatorio, por eso están muy cerquita o muy alejados, pues no hay por qué ponerlos en la cuadrícula. Y luego tengo Y1, que está, digamos, aquí, Y2 muy cerquita quizás, y Y3 un poco más lejos. Hasta ahí tengo mis puntos del segmento A. ¿Se ubican? Este segmento A que tiene Y1, 2, 3 y X1, 2, 3. Lo que no tengo en Y, pero sí tengo en X es 4, 5, 6. Por ejemplo, X4 estaría por acá más o menos. X5, digamos, más o menos por acá y X6 un poquito alejado. Son valores aleatorios, pueden estar pues muy dispersos. Los puntos de coincidencia de los tres primeros pares ordenados son, por ejemplo, estos de acá. Aquí encuentro el punto X1, Y1. Por acá encuentro el punto X2, Y2. Perdón, ¿alguien nos decía algo? Nadie. Y bueno, ahí tenemos X,
3 y 3, ¿no? Entonces, la idea por ahora es que ya tengo un escenario relativamente completo de la base de datos original de las alternativas populares. Y en esas alternativas populares, pues miren, más o menos todo esto es equivalente a mi 9 de puntos, ¿ya? Y claro, con esa 9 de puntos del segmento A, lo que puedo hacer es básicamente aplicar una regresión. Tal que la regresión me puede salir esta, solo con los datos del segmento A, que los tengo los datos completos. Y eso significa para mí que entonces tengo que por ahora, con el segmento A, con datos del segmento A, he podido encontrar una regresión donde Y es igual a X, todo en A, claro, Y A, X A, por beta A, ¿ya? Y esta regresión, pues es esta de acá, es esa línea roja. Ahí tengo Y A, que es igual a X A, y beta A. Todo está en un mismo orden. Pero yo quiero conocer los valores, como les dije, que están acá. Lo que se puede hacer es más o menos lo siguiente. Es proyectar esa línea, que ahora va a estar de color verde, proyectarla hacia adelante, usando el valor de x4, poniéndolo acá dentro de la expresión de la regresión y encontrando así el valor de y4. Eso significa que utilizo x4, este x4 lo multiplico por la pendiente, aquí está la pendiente, y así logro encontrar finalmente por acá el valor de y4, pero va a ser y4 estimado. Entonces aquí tengo y4 estimado. Luego hago lo mismo con x5, el x5 lo proyecto, choco contra la pendiente, o sea, el beta, y luego termino más o menos por acá, encuentro y5 estimado, entonces anoto aquí y5 estimado, y finalmente el x6. Este x6 lo elevamos hasta acá, y terminamos encontrando y6 por acá. Y aquí anoto y6 también estimado. Entonces la alternativa es esa. Sin embargo, esta alternativa pues me sale un problema de mi regresión, dado que, así como lo vemos, mi modelo es exactamente el mismo que si nosotros hiciéramos ahora una regresión del segmento A y del segmento B. Imagínense que utilizo la base de datos AB para Y, uso la base de datos AB para X, pero miren, la pendiente sigue siendo A. Significa que cuando nosotros aplicamos esa alternativa popular de rellenar los datos con una proyección, pues simple y llanamente no estamos informando, no estamos aportando información nueva, no estamos haciendo algo adicional a lo que deberíamos hacer y por lo tanto esto es denominado una prueba sin efecto, o sea, no hay efecto. No hay efecto, ¿no? Y además de que no hay efecto, seguimos sin explicar el segmento B. No conocemos el segmento B. B sigue siendo una incógnita para nosotros. Así que la alternativa 1, chicos, no es viable, ¿no? Tal como lo ve, pues usar el segmento A y el segmento B en un modelo es exactamente lo mismo que solamente usar el segmento A. Por lo tanto, mejor me quedo nomás con el segmento A y el segmento B lo puedo desechar inclusive. Porque si no tengo esa información, pues simple y llanamente mejor me quedo ahí. ¿Ya? Y esto es lo que quiero mostrarles, cómo lo haríamos, por ejemplo, en un ejercicio de regresión. ¿Ya? Y les quiero mostrar, a ver un segundito, una vez que encuentre la base de datos, les quiero mostrar cómo lo haríamos, por ejemplo, con el Excel. ¿Ya? Si no recuerdo, tengo mi base de datos del PIB de Bolivia, el que hemos usado del Banco Mundial, y espero que se habilite. Un segundito y les muestro. Ok. Voy a cambiar de pantalla un segundito, chicos, y quiero mostrarles exactamente eso que ven en la pantalla de Jamboard, pero esta vez aquí en el Excel. Y aquí está. Bueno, ya está desarrollado, solo que les quiero mostrar desde otro punto de vista. A ver, les explico qué es lo que hice. Primero voy a borrar esto.
que por ahora no me explica mucho. Y borro estas lineacitas que las estaba preparando en otro contexto y bueno, tengo por aquí algo. Ahí está. Bien, ahora, ¿qué es lo que les muestro acá y qué es lo que quiero que tomen atención de esto que está en el Excel? Es una base de datos común y corriente que, si mal no recuerdo, es la base de datos del PIB y de las importaciones. O creo que es la base de datos del PIB y del consumo familiar. O sea, ese es el modelo de que inician el consumo. Ese que hemos usado con ustedes en capítulos previos, en clases previas, y que lo hemos estimado varias veces. Pues miren lo que sucede. Aquí yo tengo, me sigo borrando mis puntitos verdes. Ahora sí. Aquí yo tengo, por ejemplo, el valor de la variable Y, que podría ser tranquilamente el nivel de consumo familiar, ¿ya? Y lo he medido como corresponde, lo he sacado por si acaso del Banco Mundial. Y aquí en X tengo la variable PIB. No es el PIB de nuestro país, de Bolivia, evidentemente. Esta parte tranquilamente puede ser donde yo tengo los datos completos para Y y para X. ¿Ya? En cambio, esta parte es obviamente la verdadera, es la base de datos original, pero voy a suponer que algo le ha pasado a esto que estoy justamente marcando ahora con amarillo. Esta es la base de datos que se supone es original, pero que se me ha perdido. Quizás porque el Banco Mundial lo ha borrado, o quizás porque Bolivia nunca lo ha registrado. O sea, los mismos problemas que hemos tenido en clases previas, y sobre todo el día de ayer con muchas bases de datos de ustedes. Ahí la base de datos X está completa, pero la base de datos Y no está completa. La alternativa 1 es, pues voy a hacer una regresión. Y esa mi regresión, pues me va a permitir básicamente proyectar los datos. ¿Qué es lo que hice? Ahora sí reduzco un poquito. Pues bueno, en el Excel lo he hecho, pero igual lo podemos hacer en el Stata. Lo que hacemos aquí, chicos, es básicamente hacer la regresión, aquí arriba, aquí está la instrucción, hacer la regresión con los datos completos de Y y X, nada más, que es esta base de datos chiquita, ¿ya? Esta base de datos chiquita. Porque recuerden, la demás base de datos está perdida. Entonces, este es mi segmento A. Este es mi regresor y ese es mi valor de Y. Tengo Y y aquí tengo X. Noten que es X porque miren, empieza en 11.38 y demás, aquí es 11.38, y termina en 18.25, está 18.25. Entonces, solamente con el segmento A, estos dos, hago una regresión, y bueno, he usado el álgebra matricial, he hecho X transpuesta X, aquí está. Luego X transpuesta X a la menos 1, aquí está. Luego he multiplicado X transpuesta por Y acá. He usado esta fórmula, X transpuesta X a la menos 1 por X transpuesta y me ha salido este vector de coeficientes. O sea, BT es un vector, ¿verdad? Y me sale este vector de coeficientes, cuyos valores son, pues, menos 21 y 0.48. Ok, este es el valor de la pendiente y que ahora sí estoy seguro que este es el modelo de importaciones de tipo keynesiano también. O sea, el de importación en función del PIB. Y tengo el modelo tal y como lo ven. Una vez que he encontrado esto, que recuerden, lo pueden hacer ustedes en el Stata, que es hacer un clic nada más, rec import pip, y le sale las pendientes. El siguiente valor es proyectar los valores, ¿no? Entonces miren, aquí tengo ya estimado, que es el y proyectado, y para y proyectado utilizo la constante y la pendiente que ven acá, esto que está con rojo y azul, y lo estoy multiplicando por la base de datos de X, la original. Entonces, si ven la fórmula, dice la constante más la pendiente multiplicada por X. Y así me sale el primer valor. Luego aquí tengo lo mismo. Aquí doble clic, me dice la constante más la pendiente por el valor de lado. Y luego sigo con el último valor. La constante más la pendiente por el valor. Ya, ahí. Pero ahora aparece lo nuevo, ¿no? De que yo ahora puedo proyectar los datos que no tenía antes, porque se supone que los he perdido. Y los estoy proyectando haciendo exactamente lo mismo. La constante original, la pendiente original, pero esta vez por el valor de X para conocer Y, y ese es el valor de Y que ahora estoy yo básicamente estimando. Y lo voy a marcar igual con un color amarillo para que se note. Y vean, lo que hago finalmente es que todo esto que está aquí lo estoy copiando a este lado.
Ya, vean, es exactamente el mismo valor, solamente lo he copiado por temas de orden. ¿Para qué lo estoy copiando? Pues quiero que noten que la gráfica que voy a encontrar con este modelo no es nada parecida a la gráfica que voy a encontrar con este modelo, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? Pues al Excel le vamos a pedir que nos lo haga, que haga un grafiquito, y este gráfico, pues básicamente va a ser un gráfico de dispersión. Y seleccionamos el primer comando, ¿no? Dispersión nada más. Ahí está. Li- Dígame. Perdón, después de que muestre los gráficos, ¿será que puede explicar una vez más? Es que lo que pasa es que se me ha cortado un poco y no he podido entender ni escuchar nada. ¿Qué parte, pero? Es que he hablado harto. Lo último que está, o sea, la parte de la Y estimada. Ah, ya mejor la hago otra vez y así matamos dos pájaros de un tiro. Ya, Miren, gracias. lo que les digo, ¿no? O sea, básicamente, esos son los datos que son originales y que estoy suponiendo que los he perdido. Es como si esto estaría básicamente así. Miren, lo voy a borrar y ya. Mi base de datos original es esta. Tiene los datos, ya saben, de X completos, pero de Y están incompletos. De Y solamente tengo hasta cierta partecita. Todo esto está vacío, ¿no? El problema de ayer, ¿se acuerdan? Es básicamente eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué me sugiere la alternativa popular que les acabo de mostrar? Pues lo que me dice es, lo que puedo hacer es estimar todo esto. Ya, la estimación no la voy a explicar, chicos, porque ya saben, mejor usen el Stata, es más directo, porque lo que necesito, simple y llanamente, es esto. Voy a ampliar el tamaño de la letra. Lo que necesito es lo que Stata me lo saca, o el IBIS también. Necesito que el tamaño de los coeficientes sea, pues, perdón, necesito que los coeficientes sean calculados. El tamaño lo empleo para que lo vean bien ustedes. Esa es la constante y esa es la pendiente. Si quieren, en un término de la ecuación, eso es equivalente a ver si dibujara mi ecuación sería que la variable y, ¿no? Y es igual a mi constante que vale menos 21,73, pasa el teléfono, ¿no? 57 y demás, 57, etcétera, más 0,48x, más 0,48x. Eso es lo que acabo de encontrar. Perdonen que no haya puesto todos los decimales y demás, o los números, es que es irrelevante por ahora, y es x, ¿ya? Entonces, esta es mi ecuación. Y esto, así, tal y como lo ven, lo saca el Stata o el IBIUS. Yo lo he hecho en el Excel porque era más fácil hacerlo aquí, con esta ecuación. ¿Ya? Así que llegan acá, y lo que hacen para encontrar el y estimado, lo voy a borrar para hacerlo otra vez. Borrar contenido. Es lo siguiente. Aquí al primer comando le van a poner la fórmula común y corriente, ¿no? Es la constante más la pendiente, o sea, alfa más beta multiplicada por x. ¿Dónde está x? Pues aquí está, esta x que está al ladito, ¿no? Y ahí tengo el resultado. Aquí abajo hago exactamente lo mismo. Hago igual a la constante más la pendiente multiplicado por el x de lado, ¿ya? Y así. Pero ustedes saben que en el Excel podemos usar ciertos comandos con el signo de dólar antes y después de la letra, y eso lo vuelve fijo al elemento. ¿No? Entonces, ahora sí, puedo estirar todo esto y evidentemente siempre usa la constante y la pendiente y la multiplica por x. Constante y pendiente y la multiplica por x. Pero no se olviden, yo no tengo estos datos de acá, los quiero conocer. Lo que sí tengo es x. Lo que puedo hacer es seguir usando la misma ecuación y proyectar los datos. Y ahí están proyectados. Miren, es la constante, la pendiente por x. Aquí, la constante y la pendiente por x. Y el último valor, la constante y la pendiente por x. Y voilà, ese es el valor proyectado. Este de acá en realidad, que voy a marcar con un color, no amarillo, que sea un amarillo más pálido. Un amarillo más pálido. Pero para que ustedes vean el efecto de lo que estamos haciendo con este modelo inventado, pues voy a copiar estos valores. Y copiar los valores es, pues, simplemente Control-C, Control-V.
Y ahí está. He copiado mi valor estimado aquí. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles cómo el Excel me muestra, me genera unos gráficos de dispersión, ¿ya? Ahora sí, los reduzco porque ya no vale la pena mostrarlos tan grandes. Ahí, más o menos. Este también. Y ahí, bueno, ahí se ve. Y ahora lo que quiero es mostrarles qué pasaría con los gráficos, por ejemplo, con la base de datos original. ¿Cómo debería haber sido la base de datos original? Entonces selecciono la base de datos completa. Ya, tengo 30 observaciones, las 30 están acá. No, tengo 50 observaciones. Mis 50 observaciones están acá, creo. Así me cuenta el Excel. Le pido que inserte un gráfico de dispersión. Buscan, dice, XY dispersión. Clic. Selecciono el primero. El primerito que aparece, ese nos interesa. Le hacemos clic y miren, evidentemente sale un gráfico de dispersión. Pero tengo que revisar si es que las columnas están bien ordenadas. Miren, me voy a seleccionar los datos y aquí está. El valor de X, lo vamos a seleccionar otra vez. El valor de X tiene que ser X. Y miren, es al revés. Mi Excel lo hace al revés. Entonces lo voy a ordenar y le pido que solo seleccione X. Lo subo. Ahora busco el valor de Y. Dice, valor de Y. Selecciono Y. Y estaba al revés. Y aquí está el valor de Y. Y listo. Ahora sí, le pido que me haga el gráfico. Y me sale esto. Ya, voy a hacer un poquito más grande. Para que lo vean mejor. Pero el modelo con la base de datos original es básicamente este. Lo voy a mover para que lo veamos acá arriba. Así es como debería salir. Ojo que el Excel nos saca algunas cositas adicionales, ¿verdad? Con Excel podemos decirle, por ejemplo, que en el diseño del gráfico me añada cosas como una línea de tendencia y una regresión lineal, ¿no? Y ahí está. Me hace la línea de tendencia y también me hace la regresión lineal. Y aquí están los valores. Les pongo a un costadito y solo le amplío el tamaño de la letra para que lo vean. Bueno, son los datos estadísticos de rigor. Por ejemplo, el Excel me saca aquí que la constante es 8 por E a la 8, es muy grande la constante, y la pendiente es 0,39, o sea, es la pendiente original, y tiene un ajuste de 95 en L cuadrado, o sea, ese es el modelo. Pero la alternativa popular 1 dice, usted va a usar los datos originales de segmento A, pero para el segmento B va a usar estos datos de acá, que son los proyectados por la regresión lineal, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa entre este modelo que acabamos de ver con los datos originales y el nuevo que va por acá. Seleccionamos estos dos, hasta ahí. Me voy a insertar una gráfica de tipo dispersión. Selecciono la primera y ya me he dado cuenta que los datos están al revés, entonces le voy a decir al Excel que los cambie. Entonces X está aquí, esto es X, hasta ahí, y luego Y está a un costado. Y ordeno XY al revés, bueno. Y voilà. Aceptar. Y está mi grafiquito y quiero que lo contrasten lado a lado. Ahí va. A ver, vamos a tratar de ser un poco más gruesos estos elementos. No sé dónde se hace, pero bueno. Y este es al que le pido igual que haga una regresión y me la ponga ahí la regresión. Porque quiero que vean justamente el resultado de la regresión. El Excel hace todo eso, o sea, solo es maquillaje, no es nada formal, chicos. Y ahí dicen en ¿Eh? las ordenadas y en las ordenadas, ¿qué variable iría, perdón? Tu X y tu Y, la que tú definas. Yo definí, por ejemplo, que en X esté el PIB y en Y esté el nivel de importaciones. ¿Por qué es importaciones en función del PIB? ¿No ven? Entonces, la variable que está como dependiente es la que tú defines, que para mí era importaciones, y la que es independiente para mí era el PIB, por lo tanto, la independiente es la X. ¿No ves? Depende de lo que tú definas. Si quieres el modelo de consumo keynesiano, entonces sería C, o sea, el consumo en función del ingreso, ¿no? Ahí tú defines qué va, en qué eje. Pero vamos a esto. Miren, chicos, cuando yo tengo esto,
voy a dibujarles algo. Cuando tengo la base de datos original, miren, la nube de puntos es más o menos esta. Algo así. Y así. Es como un dinosaurio más o menos. Pero cuando yo estimo mi base de datos dentro de mi muestra, pues básicamente me sale algo así también. Por aquí va algo parecido a lo que esperábamos, pero a partir de cierto punto se vuelve simplemente una línea recta. ¿Se dan cuenta? Pues eso es lo que me sale. Cuando yo estoy generando un modelo y ese modelo pierde datos y se me ocurre, a esos datos perdidos se me ocurre proyectarlos, pues estoy perdiendo mucho. Y quiero que noten lo siguiente. Miren, aquí la constante es 2 por e a la 9 y la pendiente es 0,4865, nada más, ¿ya? Miren lo que me sale si yo le pido al Excel que simplemente haga la regresión del segmento A. Eso para que vean que todo lo que les expliqué antes, pues se cumple. Voy a seleccionar solamente eso del segmento A. ¿Se acuerdan? La base de datos original. Bueno, que está igual es aquí. Es el segmento A. Ese es el segmento completo. Y a esta base de datos original le voy a pedir al Excel que simple y llanamente haga una dispersión, un gráfico de dispersión con esa base de datos chiquita. Ahí está. Bueno, igual tengo que cambiar los ejes, como saben. El X, en el X, y ahora voy a denominar X por ahí. Y luego Y con Y. Y Y con Y. Ya, le ponemos a aceptar. Me sale esto, ¿lo ven? Pero más que esta grafiquita, quiero que vean la regresión. Le pido que me ajuste una regresión. Cerramos esto, elimino esto y me voy aquí a un costado a mostrarles lo que me salió. Voy a poner encima solo porque no me interesa mucho la otra ya ahora. Y le amplío el tamaño. Miren, noten, justo es la conclusión que le acabo de mostrarles. Cuando yo tengo la base de datos A, ese es el segmento A, esto que vemos al lado izquierdo, la pendiente es 0,4865 y la constante es 2 a la, 0, a la E a la más 9. Y tiene un ajuste, bueno, el ajuste no importa. Vean la ecuación, la pendiente es 0,4865 solo del segmento A. Y cuando yo he proyectado la base de datos y he vuelto a hacer la regresión, miren, es exactamente la misma. Por eso se dice que esta prueba de proyectar los datos es una prueba sin efecto, es una prueba hasta inútil, le llaman a veces, porque la pendiente no cambia absolutamente nada, la constante tampoco cambia. Por lo tanto, usar el segmento AB es lo mismo que usar solamente el segmento A, ¿no? Porque el segmento AB no está explicando el segmento B, simplemente lo está alargando según lo que ya conocíamos. No me está dando información nueva, simplemente me deja con la información original. Y esta acá, pues, con el dibujito, es la nube de puntos que se supone que es la original. ¿Me siguen? Entonces, esta es una alternativa que tenemos para poder plantear, por ejemplo, pues cómo soluciona un problema de datos. Y ya saben, la alternativa es nunca haga esto. Si usted no tiene datos y si le han perdido los datos en su base de información, pues ni modo, no proyecte, porque lo único que está haciendo al proyectar está haciendo nada, no está afirmando nada, no está promoviendo nada y no está generando nueva información. Por ese motivo, lo que hacemos es, me voy ahora aquí a mi diapositiva y les vuelvo a explicar esto que les acabo de mostrar. Pues lo que estoy encontrando es, miren, proyectar la base de datos con la pendiente del segmento A es exactamente lo mismo que usar toda la base de datos original y la proyectada y tener el mismo modelo. ¿Qué significa? Que no estoy explicando el nuevo efecto, no estoy logrando explicar el segmento B y simplemente sigo sin conocer el segmento B. Esta alternativa se la conoce como alternativa, pues, inútil, ¿no? No aporta en absolutamente nada. ¿No? Y ese es el caso 1. Hacer la regresión, chicos, no es recomendable, pues simple y llanamente no hacen nada. La segunda sería usar un indicador, ¿ya? Y el indicador
por excelencia parece ser, porque muchos dicen eso, deberíamos usar el promedio. ¿Y qué significa para nosotros usar el promedio? Pues me voy a ir a una nueva hojita para mostrarles lo que estamos haciendo. Y en la nueva hojita les muestro el caso 2. Y también ya la tengo resuelta en el Excel, así que va a ser un poquito más rápido. En la siguiente hoja les pongo exactamente el mismo problema. Tengo la variable y tengo la variable x. Y con estas dos variables y x tengo, ya saben, y1, y2, y3, x1, x2, x3. Para y me quedo ahí, pero tengo x4, x5 y x6. Ya en cambio aquí tengo, pues nada, están vacíos mis datos. Mi gráfico, pues va a seguir siendo muy parecido al anterior. Ya el gráfico nos repetimos igual. Y me queda algo así. Y claro, estoy midiendo aquí y estoy midiendo aquí x. Y evidentemente los datos de la nube de puntos original son de aquí 1, 2, 3, de aquí 1, 2, 3. Y que me sale, por ejemplo, este valor y este valor. Y la nube de puntos original es más o menos esta, ¿no? Este es el segmento A. Ya estoy poniéndolas de forma aleatoria porque es la idea simplemente mostrarles un escenario. Pero cuando decimos que vamos a usar el promedio, entonces ponemos con rojo para que se note, dice usar el promedio, significa que voy a reemplazar aquí los datos del promedio. Lo amplío un poquito para que lo vean mejor. Voy a encontrar aquí el promedio de y, el promedio de y el promedio de y. ¿De acuerdo? Entonces, usar el promedio para rellenar la base de datos me da el siguiente resultado. Pues aquí yo tengo, ya saben, tengo los valores de y1, de y2 y de y3. Aquí tengo x1, x2 y x3. Y aquí está x4, aquí está x5 y por aquí está x6. ¿Cómo encuentro el promedio de y? Pues para encontrar el promedio de y me sitúo en el máximo valor de y, que es este, en el mínimo valor de y, que es este, y entre todos estos, por aquí voy a encontrar el promedio. Y para mí el promedio y es, digamos, este valor. Lo voy a poner por acá, en una línea punteada rojita. Eso es usar para mí el promedio. Entonces, miren, el par ordenado y1x1 está aquí. El par ordenado y2x2 está aquí. El y3x3 está a continuación, ¿verdad? Ahí. Pero, ¿qué pasa si encontramos el par ordenado x4 y barra? Pues ese punto va a estar aquí. Y luego, ¿qué pasa si encontramos x5 con y barra? Pues x5 y y barra están ahí. Y finalmente, ¿qué pasa si les pido que me ubiquen x6 con y barra? Entonces, el valor está aquí, ¿ya? Y lo que me sale es básicamente eso. No se olviden que la regresión original del segmento A era una línea así, más o menos esa. Esta representa, pues, a YA, que es igual a XA por beta A, es el modelo inicial. Pero ahora con mi nueva base de datos, que incluye estos datos de acá, quiero saber qué pasa, ¿no? O sea, cuál es el resultado al cual estoy llegando. Y solo para que se note un poquito mejor mi gráfica, voy a poner aquí un costado a mano alzada y les pido que razonemos juntos en cuál sería el resultado de la regresión si yo relleno mis datos con ese promedio. La nube es esta. Aquí están todas las observaciones que tengo, son muchas, pero tengo aquí algo que sale como si fuera un palito, que está ahí por el medio más o menos. De hecho, la regresión ahora va a estar influenciada por ese palito, ¿no? La regresión incluye esta base de datos más esta base de datos. Y por lo tanto, la regresión puede ser más o menos esta. De hecho, es más plana que la anterior. Eso significa que tengo el segmento A más B con esa línea celeste. Y si traslado esa línea celeste a mi modelito de la izquierda, pues mi modelo podría ser más o menos este también. ¿Ya? Esa es la regresión de Y a B en función de X a B. Y claro, tengo el beta a B. El beta a B es un modelo nuevo.
Pero quiero que noten lo que significa esto que estoy escribiendo con amarillo. Esta distancia que ustedes ven ahí se llama sesgo. ¿Ya? O sea, el sesgo que aparece cuando yo, bueno, se me ocurre rellenar mis datos faltantes con el promedio. ¿Ya? Ahora, este grafiquito, como lo ven, se los voy a mostrar en el Excel con los datos de Bolivia. Y para que vean que, bueno, se va a repetir el efecto. Me voy a mi Excel. Ahí está. Bueno, ese ya lo han visto hace rato. Me muevo un poquito. Y aquí abajo tengo el otro ejercicio. Ahí está. ¡Parán! Bien, como les Dicen, muestro ¿este aquí, tendría más sesgo que el primero? depende. No, el primero no tiene sesgo, en realidad. El primero no genera nada. ¿Te das cuenta? El primero no hay sesgo porque la regresión es exactamente la misma. O sea, usar el segmento AB es lo mismo que usar el segmento A. Así que aquí no hay sesgo. ¿Me entiendes? Sí, sí, dicen. Ya, en cambio aquí, el sesgo pues depende. Ahí sí es depende. Vamos con calma. Miren, aquí estoy haciendo lo siguiente. Otra vez les muestro la base de datos original. Es esta, la base de datos original, tanto para X como para Y. Ya, o sea, tal y como lo hemos visto antes. Y y X están aquí. Bueno, si se acuerdan de los datos, pues fíjense, aquí están los mismos, 19, si terminan en 2970. ¿Ya? La misma base de datos que antes. Pero esta vez lo que estoy haciendo es mostrarles básicamente la misma base de datos original, pero eso que ven con amarillo es el promedio. Miren, se repite varias veces. Y he usado la fórmula del promedio. Fíjense, dice promedio de la base de datos anterior. Y me sale el valor de 4785. Y lo estoy copiando para todos los valores. Promedio, 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 tal como hemos acordado. Ahora, el siguiente paso es, quiero generar una recta de regresión para básicamente ver qué pasa con todo esto. ¿Ya? Entonces, bueno, ya lo hice aquí, lo voy a volver a hacer. Voy a borrar esto para que vean cómo sale. Y voy a borrar eso también que por ahora explica otras cosas. Esa es la evolución. Este es un gráfico de evolución. Así evoluciona el segmento A y así evoluciona el segmento B. O sea, pero es evolución que nada que ver con lo que estamos viendo ahora. Miren, simplemente es esto. Hacemos así la selección de la base de datos con la parte amarilla, que son los datos repetidos. Me voy al Excel a insertar un diagrama de dispersión. Elijo el dispersión, ahí está. Y como saben, bueno, en mi Excel por lo menos, o sea, los identifica al revés. Primero X y Y, o sea, los pone al revés, entonces tengo que cambiarlos. Elijo X, este es X para mí. No sé si les va a pasar lo mismo a ustedes, pero por si acaso les muestro cómo lo hago yo. Y luego Y. Busco Y, aquí están los valores de Y, y selecciono los valores de Y. Eso es Y, o la dependiente, claro. Le ponemos a aceptar y me sale este gráfico que lo voy a agrandar para que sea un poquito más evidente. Y miren el gráfico, me sale básicamente eso. Entonces, aquí está, voy a pintarles con un color amarillito lo que es la base de datos original, el segmento A, que miren es una nube de puntos, ¿no? Porque está todo desagregada, desarrollada y demás. Y luego con un color rojo para que se note, aquí es el promedio. Y como les dije, es como un palito que sale por un costado de la nube de puntos. Y ahí está. Y ahora vean la regresión. Ya voy a pedir al Excel que haga la regresión de esta gráfica. Me voy a diseño de gráfico y le pido la regresión acá. La línea de tendencia. Uy, me ha cambiado todo. Voy a modificar mis colorcitos. Bueno, ahora que no lo borro, mejor lo vuelvo a hacer nomás. Y lo que hago es borrar esto, la leyenda. Borro la leyenda. Ahí está, ¿ven? Más o menos lo mismo. Entonces, noten, chicos, que acá, noten que la línea de tendencia, la regresión, ahora está bastante inclinada, ¿no? Está bastante sesgada, como decía su compañero. A ver si la puedo pillar. Ahí está, la pillé.
Y lo que quiero es que esta se vuelva más gordita. A ver cómo me funciona mi Excel. Es esto. Sombras, bordes, tampoco. Este es. Le voy a pedir que sea más gorda. Que suba en el ancho, el valor que sea continuo. Y que no sean puntitos, que sean líneas continuas. ¿Ya? Y a ver, un poquito más gorda. Y que sea de color azul, no importa de color azul. Y miren, ahí es lo que me sale. Reduzco esto para que lo vean mejor. Entonces, cuando yo tengo la base de datos original, es esta de acá, debería salirme una pendiente así bastante más parada, ¿no? Más vertical. Pero cuando dejo influenciar a mi base de datos con estos datos repetidos, que son básicamente los del promedio, pues la línea azul termina siendo, esta línea azul, la pendiente, que notarán que está bastante sesgada. La otra no lo voy a calcular porque no me permite el Excel, saben que no es tan versátil, pero la voy a dibujar con un color pues rojito para que se note, ¿ya? Y la original sería esta más o menos, esta roja de acá. Esta es la del segmento A. Y esta azul que ustedes ven ahí a un costado, vamos a cambiar de color. La azul es la A más B, la que tiene la base de datos AB, ¿ya? Entonces, usando las gráficas, notamos aquí que siempre que nosotros utilicemos el promedio para rellenar nuestra base de datos faltante o los datos faltantes, estaríamos creando sesgo, ¿no? Y evidentemente, el sesgo es justamente eso que ven ustedes ahí, que lo voy a poner también con amarillito. Esta distancia es el sesgo, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. O sea, tal como se los he dibujado en la pizarra, pues lo mismo sale si hacemos regresiones y regresiones. Y evidentemente, pues miren, la pendiente se vuelve 0.03, ¿no? Es bastante plana esta pendiente, bastante cercana a 0, 0.03. Y recuerden cuánto era la original, acá arriba. La original es 48, ¿no? Con la base de datos originales es 0.48, que significa que el 48% de nuestro ingreso lo destinamos a bienes de consumo importado. Pero cuando yo repito la base de datos con el promedio, estoy sesgando mi modelo y puedo afirmar cosas erróneas, como por ejemplo puedo afirmar que el 3% de mi ingreso lo destino a los bienes importados, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay 45% de sesgo, ¿no? Es un sesgo demasiado grande. Estoy confundiendo demasiado a mis lectores cuando yo les muestro una base de datos así corregida. Entonces, por lo tanto, no hay que corregir tampoco usando promedios, ¿ya? Y la última alternativa es esta de acá. Les voy a mostrar primero la inducción en la pizarrita. La última alternativa es, ok, no voy a usar los datos promedio, voy a repetir la base de datos. Aquí abajito les pongo el último caso que será, ¿qué pasaría si copio la base de datos anterior y la repito? Mi base de datos de referencia, pues es esta, ¿no? Tengo Y, tengo X, y aquí tengo Y1, Y2, Y3, y vean, estoy cambiando la base de datos y la estoy copiando otra vez. Voy a tener Y1, Y2 y Y3. Entonces ahí está justamente el problema. A veces cuando no tengo datos completos, se me ocurre duplicarlos y eso pasa. X1, X2, X3, X4, X5 y X6. Tenemos todo ese escenario y quiero que noten la gráfica porque ahí es donde nos damos cuenta cuál es el error que estamos cometiendo al rellenar la base de datos de esta manera. Y aquí tengo Y, como siempre, y X. La base de datos original era esta, ¿no? 1, 2, 3 por acá y 1, 2, 3 por acá. El primer par ordenado está aquí, el segundo par ordenado está aquí y el tercer par ordenado estaba más o menos por aquí. La nube de puntos del segmento A es esta. Pero, si bien esto es Y1, Y2 y Y3, este es X1, X2 y X3, aquí tengo X4. Por acá tengo X5 y al final tengo X6. Debo
juntar los mismos pares ordenados, ¿no? Por ejemplo, X4 con Y1 es el primer par ordenado. Pues busco Y1, lo proyecto hasta lograr el par ordenado con X4. Luego busco el par ordenado X5, Y2. Entonces busco Y2, lo proyecto y me queda el par ordenado con X5, ahí está. Y finalmente busco el X6, perdón, con Y3. X3 al final con Y6. Y es el punto. Y noten que aquí, bueno, me sale una nube de puntos un poquito más alargada que la anterior. De hecho, no tienen por qué ser iguales. Es normal que sean diferentes, pero me sale eso. Y como antes, la regresión del segmento A es esta. Esto es YA, que es igual a XA por beta A, que se supone es el modelo original. Pero, ¿qué pasa si es que tengo ahora este modelo? La regresión me va a salir más o menos esta, ¿no? Así bastante, inclusive, más plana que esa. Me puede salir esta más o menos así. Hasta negativa me puede salir, chicos, depende de su base de datos. Esta es, por ahora, Y a B, que es igual a X a B por beta a B, pero cometiendo el error de repetir la base de datos. El sesgo es abismal, el sesgo aquí es súper grande. A diferencia del anterior, vean aquí arribita, el de acá arriba es un sesgo, pero no tan grande, ¿no? En cambio aquí hay un sesgo que sí es notablemente mayor, ¿ya? Y si manejamos nuestra base de datos y tratamos de ver qué cosa hemos hecho al duplicar los datos en datos faltantes, pues nos va a salir esto de acá. A ver, voy a borrar mi gráfico para que vean otra vez cómo es. Y bueno, aquí ven la evolución, lo cual no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. La evolución es otra cosa. Entonces, vean, aquí está mi base de datos original, como antes. Aquí tengo la base de datos del segmento A y X para el segmento B. Y esto de acá, pues simple y llanamente lo he copiado acá arriba. Miren, es 4949. Aquí está el 4949. Luego el 4100, 4100. Agarré esta parte de la base de datos, tal cual. Control C y pongo aquí el Control V. ¿Ya? O sea, he copiado la base de datos anterior para rellenarla con la actual. Y cuando hacemos eso, veamos qué problemas hemos generado. Pues, a ver, para no estar repitiendo a cada rato la base de datos, la voy a cambiar de lado. Y así le decimos de una vez al Excel que me lo haga todo de una vez. Así. Bien, ahí le cambio de lado una vez. Ahora sí, selecciono la base de datos así y le pido al Excel que me insert una gráfica y ahí está. Ok. Ahora se supone que esta gráfica ya está bien ordenada, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ya la he ordenado porque X aparece primero y Y después. Ahora vean el gráfico. Vean lo que quiero mostrarles con el gráfico. Voy a ampliarlo. Y cuando yo utilizo esta forma de rellenar los datos, pues por una parte voy a detectar mi base de datos original, que es el segmento A. Este es mi segmento A. Esto que está con amarillito. Pero ahora tengo un nuevo segmento. El segmento B, que lo vamos a poner de un color más verde, digamos. Y el segmento B es este. Igual es una nube de puntos, ¿no? Solo que no tiene por qué ser igual. Es una nube de puntos, pero no tiene la misma forma. Y me tienen esos dos valores. Y ahora le voy a decir al Excel que me genere una regresión. ¿Ya? Entonces, el Excel se va a ocupar de hacer una regresión lineal. ¿Me va? Ahí va, ven, ahí está completito. Bueno, voy a borrar un ratito mi línea esa, no me permite mover esto. Y quiero que vean también cuáles son los resultados de la regresión. Vuelvo a dibujar mi nube de puntos para que vean cómo está más o menos la otra cosa. Y entonces ahora sí, quiero mostrarles cómo está la recta de regresión. Ah, caramba, no me deje otra vez. Bueno, abrir la recta de regresión, luego dibujo la nubecita. Le dicen, perdón, ¿este Excel va a estar en el sistema?
No, claro, pues chicos, obvio que sí. La idea es esa, ¿no? O sea, que se basen en estas cositas básicas para hacer análisis de datos. Ese es análisis de datos nada más. Así que ahí va, ¿ya lo ven? Y ahora sí, bueno, completo mi nube de puntos amarillita, que es esta de acá. Y bueno, noten ahora que tengo esto, ¿no? Entonces, miren, fíjense, el modelo ahora está igual de sesgado que antes, o peor quizás, porque me sale un valor bastante lejano. Ven, me sale no tan sesgado, miren. La pendiente es 9, la de hace rato era una pendiente de 3. Así que depende del modelo, depende de sus datos. Noten que cuando nosotros analizamos nuestras bases de datos y tratamos de corregirlas usando, en este caso, la repetición de la base de datos, estamos sesgando. La pendiente se vuelve 0,09, o sea, 9%. El ajuste es 30%, ahora sí me fijo en R cuadrado, es un ajuste bajísimo, del 30% nada más. Y recuerdo que el modelo original, el que se supone tenía que salirme de forma adecuada, pues era una gráfica más o menos así. Y la diferencia entre la roja y la azul, pues ya saben chicos, es básicamente el sesgo, ¿no? Eso, ese sesgo que le hemos llamado acá, y que es esta flechita amarilla que va de arriba para abajo. Así que aprovechando lo último que hemos visto en datos y sobre todo preparándoles a ustedes para cuando pasen cursos superiores de econometría o de estadística, mucho ojo chicos, la base de datos, si a veces me sale con datos perdidos, la tengo que respetar. Ya no puedo hacer nada. Así es como salió y ni modo. No puedo proyectarla, no puedo usar un indicador, no puedo repetir la base de datos, porque en la medida en que yo aplique alguna de estas herramientas, pues automáticamente estoy generando sesgos. Sesgos, o como en la alternativa 1, es lo mismo que no hacer nada. ¿Ya? Así que cuando tengan datos erróneos, simplemente hay que informar en el reporte diciendo que bueno, tenemos datos erróneos. No es lastimosamente, ¿no? Porque tampoco es una situación sentimental. La realidad es que no tenemos ciertos datos y por lo tanto la regresión está comprometida por no tener suficientes datos o la totalidad de datos como quisiéramos tener. ¿Me entienden? Así que chicos, la recomendación es no cocinen datos, jamás lo hagan. Es mejor usar datos faltantes y a tener las consecuencias que mentir con nuestros modelos cuando están estos cocinados. Bien, esto era. Quería mostrarles esas tres cositas, que es la continuación de problemas de especificación. Uno era las variables, cuando pongo más variables o le quito variables, y la otra era, pues, ¿y qué pasa si la base de datos, pues, puede estar mal? Así que ahí va. ¿Preguntas, chicos? ¿Comentarios? Le hice una pregunta, y en el Sí. caso de que nos faltaran datos no de Y, sino de X, ¿el proceso es igual? El proceso es igual con la siguiente salvedad. Ahora sí me voy a la pizarrita porque eso les explico mejor en la pizarra. Si la base de datos fuera al revés, a ver, ¿dónde estoy? Aquí sucede lo mismo, ¿no? O sea, si utilizo el valor del promedio para X, de hecho esta línea no va a estar aquí a la derecha, ¿no? El X promedio estará acá, la línea va a estar hacia arriba. Si la regresión me sale con los puntitos, así como si un palito saliera de la nube y salía así, como si fuera un martillo más o menos. Cuando utilizo X y X me faltan, ¿no? Ahí está. Cuando duplico el valor de X, los datos de X, entonces ya saben, estas 3X se duplican otra vez. Esta nube de puntos estaría aquí arriba, ¿verdad? Y la regresión no sería así bastante horizontal. La regresión se volvería bastante vertical más bien, ¿no? Porque la nube de puntos estaría acá arriba. Tengo una nube de puntos abajo y tendría otra nube de puntos arriba. ¿No? O sea, es muy parecido, solo que por obvias razones, por los datos, cambia la situación. Pero aquí sí cambiaría todo. Aquí no pueden hacer Y en función de X, ¿verdad? Porque X es la que no tienen. ¿Qué tendrían que hacer? Pues volcar la ecuación. Hacer que X esté en función de Y, o sea, volcan la ecuación, y recién ahí hacer la respectiva regresión. Una vez que conocen los valores proyectados, vuelven a volcar otra vez la ecuación y ahí vuelve a la situación original.
donde Y depende de X. ¿Ya? O sea, eso es algo un poco más obvio, pero sé que se van a dar cuenta, pero esa sería básicamente la explicación. Para el primer punto, que es proyectar, primero volcamos la ecuación, proyectamos, volvemos a volcar y vemos qué pasó. Y de hecho ya saben qué va a pasar. No tiene que haber efecto. Y estas dos, pues ya saben, esta se va hacia arriba y esta también se va hacia arriba. Los sesgos se van hacia arriba, pero sigue habiendo sesgo. Para nada se resuelve el modelo. Ahora, la pregunta final obviamente es, ¿y qué hacemos si tenemos datos erróneos? O sea, aceptar que tenemos y ya. Pues la verdad sí, chicos. Una forma académica de pasar esos problemas es justamente aceptar que tenemos datos erróneos. Pero la econometría no se queda ahí nada más. La econometría les propone usar variables aproximadas. ¿Ya? Entonces, a veces cuando no puedo usar las alternativas, como les dije, alternativas populares, ahí, alternativas populares, pues la econometría me dice, ok, no uses alternativas populares porque solo genera sesgo. En su lugar, utiliza variables aproximadas. ¿No? Entonces, terminamos esta parte del análisis de datos con mostrarles qué podrían hacer. De hecho, no es la solución final, ojo, se los digo desde ahora. La alternativa 2 no es una solución, simplemente es una alternativa más. Y nos dice usar variables aproximadas, lo cual pues es bastante complicado, porque a veces no hay variables aproximadas y punto. Variables aproximadas. Por ejemplo, si ustedes analizan la base de datos y están con problemas en la inflación basada en el IPC, no hay datos de la inflación. ¿Qué variable aproximada conocerán? Algunos dirán, no sé, quizás podemos usar el deflactor. Pues el deflactor se aproxima, pero no es lo mismo, solamente se aproxima. ¿Podemos usar quizás el IPC otra vez y calcular nosotros? Sí, esa es una buena idea. Es un aproximador sin ponderaciones y me ayuda bastante a encontrar el valor. Entonces, siempre hay variables aproximadas, pero no para todas. Algunas necesitan un trabajo y una elaboración, pero fatal. Pero por lo menos aparece ahí una alternativa. Usar variables aproximadas, que en econometría le llaman variables proxy. ¿Ya? Así que a veces cuando uno lee el libro o los libros de econometría y dice usando tal variable proxy, entonces proxy significa una variable aproximada. Pero el problema de la variable aproximada es el siguiente. Cuando tenemos variables proxy, puedo tener una variable proxy, por ejemplo, para y. Y asterisco va a ser la variable proxy. ¿A qué es igual la variable proxy? Como es aproximada nada más, va a ser igual a la variable original, la que tiene, por ejemplo, ahí mi modelo, y, pero tiene un cierto error de medida, digamos eta. O sea, hay un error aleatorio que le está acompañando. Y lo mismo, si defino esto para x y x tuviera el problema, uso proxy para x. ¿Y x a qué es igual? Pues a la original más algún error de medida, donde decimos donde básicamente eta y mu son ruidos blancos. Son ruidos blancos. Y este término ruido blanco es muy usado en estadística porque dice el ruido blanco que la esperanza matemática de eta es igual a la esperanza matemática de mu y sus esperanzas valen 0. Y si bien las esperanzas valen 0, pues la varianza de eta es sigma al cuadrado de eta. Y la varianza de mu es sigma al cuadrado de mu. Y para que sean ruidos blancos completos, la covarianza de eta con mu es igual a la covarianza de eta i con eta j y es igual a la covarianza de mu i y mu j y tienen que ser siempre 0. Ya esas son las condiciones de algo llamado ruido blanco. Otra vez, esperanzas matemáticas 0, varianzas constantes y covarianzas 0. Y si ese básicamente es el término, o sea, de la variable proxy, pues veamos cómo se usaría la variable proxy. Imagínense, chicos, que estamos queriendo analizar la evolución de una variable
Y mi variable la estoy midiendo en el tiempo de esta forma. Aquí mido el tiempo y aquí mido, por ejemplo, la variable, digamos, la variable x. Mi variable original es la variable x. Y mi variable original, pues, se conforma así, es bastante aleatoria y tiene esta forma, ¿ya? Así con ondulaciones, baja un poco, sube otro poco y demás. Esa es la variable x. Pero, por alguna razón, a esta variable x se le han perdido los datos. Entonces hay datos faltantes de la variable x. Entonces, ¿qué hacemos? Imagínense que desde ese segmento hasta este segmento se han perdido los datos. Aquí decimos que son datos erróneos. Se perdieron los datos. Mi base de datos está vacía y yo necesito conocer esos datos. Pues ahí aparece justamente la variable proxy. Y es que la variable proxy va a ser una variable medida muy parecida a la x. Entonces, si bien esta negra es x, la roja va a ser x proxy. Y esta podría ser la x proxy, esta roja que ven. Miren, se parece mucho a la variable original, pero no es igual. Se parece porque mantienen comportamiento, ¿no? Y esta x asterisco es entonces la proxy. ¿Por qué me interesa que vean esta gráfica? Porque si la proxy es x, hay un error aleatorio alrededor de la x. Y ese error aleatorio es, por ejemplo, esta distancia que aparece entre la roja y la verde, que a veces está por encima y a veces está por debajo. Lo importante es que sea aleatorio. Entonces, cada componente para x va a ser equivalente a μ. Ya saben, μ puede ser tanto positivo como negativo. A veces está arriba y a veces está abajo. Lo importante es que sea aleatorio. Entonces, ese es el uso de variables proxy. Pero ojo, es una alternativa, sugerida por la econometría, pero sigue siendo alternativa. No es la solución definitiva. Y cuando usamos variables proxy, seguramente vamos a tener efectos en el modelo lineal. Y de hecho aparecen algunos efectos, pero son efectos reducidos, ¿no? Imagínense que ustedes usan proxies y quieren luego saber qué va a pasar con el modelo lineal cuando usan proxies. Entonces ponemos aquí, por ejemplo, proxy para la variable y. ¿Qué pasará si uso proxy para la variable y? Eso significa que de la ecuación que está aquí a un costado, esta de acá, voy a despejar el valor de y me queda que y entonces es igual a la y proxy menos eta, donde eta, ya saben, es una variable aleatoria. Y esta proxy para y termina siendo más o menos lo siguiente. Me va a decir que yo tengo el modelo lineal y en este modelo lineal voy a reemplazar el valor donde y es igual a x beta más e. En este valor de y voy a reemplazar lo que corresponde cuando tengo datos erróneos. Y me queda que en vez de y voy a anotar básicamente y asterisco menos eta. Y eso es igual a x beta más la perturbación. Luego despejamos, como sabemos, despejamos de acá cuánto sería el valor de y me sale que y asterisco podría ser equivalente, por ejemplo, a x beta más e, y claro, pasamos el elemento eta al lado y me queda más eta. Entonces aquí yo tengo dos valores que son ruidos blancos. Estos dos son ruidos blancos. Y como ambos son ruidos blancos, los puedo agrupar. Y me queda, por lo tanto, que y proxy es igual a x beta más w. ¿Ya? Entonces, significa que estos dos agrupados se llaman w. Una vez que tengo este esquema del modelo lineal, puedo premultiplicar todo por x transpuesta y me queda, por lo tanto, x transpuesta por y proxy, que es igual a x transpuesta por x beta más x transpuesta por w. Y como la última es básicamente una variable de tipo ruido blanco, entonces esto se vuelve cero, porque la variable aleatoria no guarda relación con el regresor. Por lo tanto, la regresión me sale, o el modelo lineal me sale x transpuesta y asterisco, que es igual a x transpuesta x por beta. Y ustedes ya conocen esa ecuación, ¿no? Ya la han visto antes. De esta ecuación podemos encontrar cuánto sale beta. Y beta estimado entonces es igual
a X transpuesta por X a la menos 1, X transpuesta por Y, asterisco, ¿no? Y ese es mi estimador del modelo lineal. Es el nombre con el cual le hemos conocido en la estimación de mínimos cuadrados ordinarios. Solo que ahora, pues es lo mismo, salvo que la variable Y tiene algún grado de error de medición. Y aquí, pues, si quieren, solo para terminar la idea, podemos hallar la esperanza matemática y la varianza de beta. Hallando la esperanza matemática, que se llama el primer momento, pues saben que lo que tengo que hacer es reemplazar el modelo lineal dentro del Y asterisco. Reemplazo el de acá arriba aquí abajo y me queda básicamente la siguiente expresión. Me va a quedar que beta es igual a X transpuesta por X a la menos 1, X transpuesta por lo que corresponde. Y lo que está dentro del paréntesis, o sea, Y asterisco, será X beta más W. Si ustedes multiplican todo esto, como normalmente lo hemos hecho, sobre todo en capítulos anteriores, pues me va a quedar las 3X primero, X transpuesta por X a la menos 1, X transpuesta por X beta, y luego las otras 3X por W. X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta W. Y de ahí sabemos que este componente vale 1, es la identidad. Entonces, beta estimado termina siendo beta más X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta W. Aplicando esperanza matemática, me queda que la esperanza matemática de beta estimado es igual a beta poblacional. ¿Por qué motivo? Recuerden que W es un ruido blanco. Y W, al ser ruido blanco, entonces se comporta así. La esperanza matemática de los componentes de ruido blanco valen 0. Por lo tanto, esto va a valer 0. 0 por cualquier cosa sigue siendo 0. Resultado final, mi modelo por ahora es insesgado. O sea, usar variables aproximadas no afecta la insesgadez del estimador. Sigue siendo beta insesgado. Pero veamos qué pasa con la varianza. Y para la varianza, chicos, la pista es, vean esto que está subrayado con amarillo. Porque la varianza de beta es igual a la esperanza matemática de beta menos la esperanza de beta. Eso ya lo saben ustedes. Y que para fines nuestros, esto es igual a la esperanza matemática de beta menos beta al cuadrado. Y ustedes saben que este beta menos beta es justamente este componente. Y si yo reemplazo beta menos beta, me va a salir este otro componente, las X con el W. Entonces, esto es igual a la esperanza matemática de ¿qué? De X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta, en vez de E, ahora es W, ¿ya? Y otra vez, como es un cuadrado, lo vuelvo a escribir con transpuesta. Me queda X transpuesta por X a la menos 1, X transpuesta W, y todo transpuesto. Y sigue en esperanza matemática. Lo interesante está en que la varianza de beta, ahora en vez de E tiene W, y me queda esta expresión. Me queda X transpuesta por X a la menos 1, X transpuesta, y aquí pongo otro colorcito, la esperanza matemática de W, W transpuesta, y luego continúo con las X. Por X transpuesta X a la menos 1. ¿Ya? O sea, siguiendo los pasos que hemos visto tantas veces en este curso, pues me queda que la varianza de beta es esa. La cosa está, chicos, en qué significa la varianza de lo que está al medio. O sea, X me va a quedar, bueno, obviamente sigma cuadrado W. Me va a quedar entonces esto. Sigma cuadrado de W, que es la varianza, multiplicado por X transpuesta X. Se vuelve algo muy chiquito, algo muy conocido por nosotros. ¿Ya? Entonces me queda más o menos esa idea. El problema está en qué significa para mí W en varianza. Pues una pista está, vea dónde está W. Y W le hemos engendrado así. Ya es W, entonces es la suma de la perturbación original y la nueva perturbación del modelo. Por lo tanto, a partir de este escenario, voy a encontrar cuánto será la varianza de básicamente W.
Me voy acá arribita, bueno, con puntos suspensivos. Y aquí les voy a mostrar cómo sería la varianza de W. Ya, entonces decimos, la varianza de W es igual a la esperanza matemática de E más eta al cuadrado. Y ustedes saben que ese es un binomio al cuadrado. Y cualquier binomio al cuadrado se lo resuelve de la siguiente forma. Es igual al primero al cuadrado, E al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ya me queda eso. Y como resultado verán ustedes que la varianza de W es igual a ¿qué? ¿Cuánto vale la esperanza matemática de la perturbación al cuadrado? Pues vale sigma al cuadrado de la perturbación. ¿Cuánto vale la covarianza? Les había explicado hace un ratito atrás que las covarianzas valen 0. Así que esta covarianza tiene que valer 0. O sea, aquí está la explicación. Covarianzas todas son 0. Este valor, por lo tanto, vale 0. ¿Y cuánto vale el último término? O sea, la esperanza matemática de eta al cuadrado. Pues tiene que valer más sigma al cuadrado de eta. Y ahí, por lo tanto, ese es el resultado que me interesa aquí abajo. Esto es igual a sigma al cuadrado W, y a la suma de las varianzas individuales. Por eso decimos que cuando usamos variables proxy, la varianza de beta va a ser igual a ¿qué? Reemplacen, chicos, el valor de la varianza W con lo que está arriba, y me queda primero sigma al cuadrado de E por X transpuesta X a la menos 1 más sigma al cuadrado de eta por X transpuesta X a la menos 1, lo cual termina siendo diferente de sigma al cuadrado de X transpuesta X a la menos 1. Por lo tanto, se vuelve ineficiente. Así que ahí va el segundo problema. Cuando veíamos la colinalidad, les mostré que el problema era básicamente pues, el sesgo. Y ahora que vemos el uso de proxies, pues el segundo problema que tiene el modelo lineal es la ineficiencia. Mi modelo se vuelve básicamente ineficiente, ¿no? Así que esas son las consecuencias de, lastimosamente, ahí sí decimos lastimosamente, tener datos perdidos. Siempre que tenga datos perdidos, mis modelos de regresión van a tener varianzas ineficientes. No hay forma de librarnos de ese problema. Entonces, ya saben, si lo que hicieron ayer, de hecho, les salió con datos perdidos y usaron sus datos perdidos así tal y como están, pues tranquilos en general, hicieron un buen trabajo, salvo que ese modelo siempre va a tener una varianza ineficiente. Y ojo, no es culpa de ustedes, es simple y llanamente culpa de los datos, los cuales no los recolectan ustedes, sino que alguna institución los recolectó con anticipación. ¿Ok? Bien, ahora les dije, va a haber una última actividad para el día lunes. Y lo que me preguntó su compañero sobre el archivo Excel, pues sí, se los voy a subir el archivo Excel. Lo que quiero que hagan ustedes con ese archivo Excel es repliquen el archivo Excel. Solo que haciendo que se pierda la base de datos de X. Yo hice perder la base de datos de Y. Ustedes van a repetir lo del archivo Excel, solo que ustedes van a perder los datos de X. Y va a estar completito, ¿ya? Y los últimos datos de X, depende de ustedes cuántos datos, pues se van a perder. ¿Y qué van a aplicar? Esto, la regresión, proyectando los datos para X, ya saben, volcando la ecuación primero. Luego van a hacer el grafiquito de qué pasaría si uso el promedio de X. Ya saben, la idea es que les va a salir para arriba. Y finalmente van a repetir la base de datos para X. Y ya saben, la nube de puntos tiene que salirles arriba también. Entonces, eso no es Stata, no es Siebus, no es nada. Es gráficos. Y gráficos en Excel, ¿no? Para simplemente conocer un poquito más sobre el manejo de las bases de datos. ¿Ya? Porque eso no es econometría, pero esto ya saben, esto sí es econometría, ¿no? Las propiedades cuando tenemos un segundo error de medida en nuestras variables.
¿Ya? Dicen, ¿y hasta cuándo vamos a tener para hacer esto? Hasta esta noche. No, pues hasta el lunes. Hasta el lunes antes de empezar la clase. Pero como les voy a subir el archivo Excel, chicos, pues solo es cambiar una columna por otra, ¿no? Así que espero que todos puedan cumplir. No hay que saber usar mucho Excel, todo ya está hechito, solo que hay que cambiar las columnas y ya, les salen los resultados. Ok, hasta aquí me quedo yo. Hasta aquí terminamos nuestro avance. ¿Preguntas, comentarios? Los escucho, chicos. Últimos 10 minutitos. Sí, dígame. Dicen, ¿va a subirlo hoy el video, ¿no? De la clase. Claro, todos los videos están subidos en la plataforma. Obviamente este es falta y lo voy a subir después. Pero todos los demás están en la plataforma, chicos. Hasta lo de ayer, Sí, inclusive. gracias, dicen. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Les repito, su tarea no es estimar cosas. Gracias, Lucas. Su tarea no es estimar cosas, su tarea es mostrar gráficos, ¿ya? Es ver cómo manejarían bases de datos, qué soluciones buscarían, aunque sabemos que son populares, pero es eso, ¿ya? Así que, por favor, se lo subo en breve, el video también, y la base de datos de Excel, y la instrucción es esa. Repita las alternativas populares, solo que esta vez usted va a suponer que se perdieron los datos TX. Ok, jóvenes, es viernes, tienen que descansar, tenemos que descansar. El lunes es nuestro examen, hemos acabado con esto todo lo que necesitábamos y ya. Ya, no se olviden que creo que está aquí lo que va a entrar en el examen, creo que lo hemos anotado. Le puse un título, tercer parcial. Tarán, tarán, tan, tan. No, creo que no lo puse. A ver, el segundo parcial llegó sobre todo cubriendo esto, ¿no? Así que esto no entra, esto tampoco, esto tampoco. Esto sí es el tercer parcial, sí, el tercer parcial, chicos. Test de hipótesis, no, tampoco. Y esto es, la resolución del examen, creo. Sí, es resolución del examen. Ok, entre desde acá, ¿no? Básicamente su examen final cubre todo lo que estamos viendo en la última parte, ¿no? Después de las hipótesis, después de hipótesis, todo lo que viene. Que en nuestro caso es esto de acá. Multicolinealidad, ¿ya? Anótense, si quieren, está ahí clarito, multicolinealidad, así empieza. Lo anterior era el repaso del parcial anterior. Después de la multicolinealidad vemos que aparece errores de especificación. Y ya, esas dos cositas. Colinealidad y desde colinealidad en adelante, chicos. Los demás ya dieron el examen, ya los he evaluado, así que no hay mucho que hacer. Y gracias si están poniendo presente. Gracias. Capísimos. Ya saben, su examen es desde multicolinealidad en adelante. Y bueno, jóvenes, que estén muy bien. Nos vemos el lunes. Cualquier cosita estoy ahí atento al WhatsApp, ¿ya? Y Hasta el lunes, dice. hasta el lunes, chicos. Buen fin de semana. Gracias, Lisa. Hasta luego. Chao, chicos. Gracias, Liz. Ustedes. ¿Puedo hablar con Se usted puede un- quedar